Y estamos de vuelta. Regresamos una vez más aquí. Hemos retomado el espacio que nos correspondía en su cerebro. Nueva temporada. Hemos regresado después de vacaciones. Comenzamos. El futuro es hoy, viejo. Para todos aquellos que reconocieron la frase, bienvenidos. Pues ya también les alcanzó el futuro. Y para los que no, hay que Michael investigarle. Landanayo. Pues bueno, empezamos temporada y saludando a mi compañera de micrófono, a la dama del no buen decir. Sí, porque la dama del buen decir ya. La dama del buen no decir, Diana. Hola, Neto, ¿qué tal? Ya regresando después de, no sé si fueron unas vacaciones, pero sí un receso. Pero pues ya muy contenta porque ya hacía falta estas charlas. Sí, estas catarsis auditivas que nos ayudan bastante a nosotros. No sé si a usted, pero a nosotros sí nos ayudan bastante. Y ya sabe, detrás del vidrio, en la consola, en los botones, niveles, desniveles, el buen maestro David. Así es, pues ya estamos de nueva cuenta aquí en la operación digital de este podcast, agradeciendo a todos ustedes que nos permitan llegar hasta sus oídos una vez más a través de sus archivos sonoros que el colectivo 24 Notas trae para todos ustedes. Sí, ahí está el protocolo, por si lo habían extrañado, ahí está. Sí. Y el día de hoy, una tarde de domingo. Le faltó el amén. Bueno, es que es una tarde de domingo, Sí. soleada, ¿no? Bueno, entre lluvia y sol, pero ya. Mira, agradecemos el domingo de hoy porque nos dio chance de secarnos después de la semana que Sí. ha llovido. Yo prefiero que llueva. 100%. Sí, ya nos estábamos cocinando vivos. Sí. Sí. Y bueno, pues sí. Yo, fíjate, estuve a 2 de sacrificarle un corazón a a Tlaloc. Era el mío porque me lo rompieron una vez más. Pero bueno, ya estamos de regreso, iniciando temporada, iniciando temas, y pues ya otra vez retomando las actividades digitales en la publicación de las redes. Poniéndonos a filosofar porque justamente entre pláticas hace algunos días salía el tema de, híjole, me siento viejo, ¿no? Sí, realmente estas vacaciones sí nos dio el golpazo de la edad, el decir, au. Principalmente porque platicamos con gente muy joven que que dan por hecho algunas cosas o no saben algunas cosas que tú dices, pero sí es básico, ¿no? No siempre fue así. No siempre fue así, pero bueno, sí, de entrada, cuando tú ibas a la primaria y te decía la maestra, apréndete a hacer operaciones o cálculo mental, porque nunca vas a traer todo el tiempo una calculadora en la bolsa. Y oh, sorpresa. Maestra, sorpresa. El futuro nos alcanzó. El futuro nos alcanzó. Fíjate que yo cuando estaba estudiando en el TEC, teníamos un maestro, un ingeniero, que justamente, Qué raro. que justamente nos decía esta parte de, yo no sé por qué en la escuela les dicen que tienen que desarrollar sus habilidades mentales, todo eso, si realmente bueno, si en la actualidad, estoy hablando hace algunos años, ¿no? Dice, ya todo lo haces a través de las calculadoras. En ese entonces manejábamos unas calculadoras científicas, pero pues con las que incluso hasta podías jugar, ¿no? Le cargabas el juego y ya podías jugar. Además de otras funciones, ¿no? Sí. Pero él nos decía, si ya tienen esta herramienta, si ya está desarrollada la herramienta para las necesidades que ustedes van a tener, úsenla. Dice, ¿por qué si está bien que entiendan los procesos manuales, pero están gastando tiempo innecesario? Sí. Bueno, es que realmente
era parte de esa vieja escuela, muy vieja escuela, donde no tenían las herramientas y decían, si yo lo hago en un tiempo considerable, a mano, tú por qué no lo vas a hacer, ¿no? Pero seamos sinceros, con la calculadora se puede hacer en un tiempo récord, ¿no? Entonces, entiendo esa parte que también era esa parte del aferrarte, que es lo que nos ocurre, ¿no? El aferrarnos a ciertas cosas. Cada vez que nos hacemos viejos nos aferramos más a... Sí, nos aferramos más, ¿no? Hace unos días, justamente David veía unos señores ya grandes, ¿no? Que que les explicaba 5 veces lo mismo y volvían a preguntar, ¿no? Entonces me dice ya al final, ya que salieron estas personas, me pregunto si cuando llegue a su edad seré igual de necio. Ah, ya me acordé, ¿No? ¿es cierto? Mira, sí, no por mala onda, ni porque uno se vuelva terco, sino porque las juventudes no hablamos, dijeran los memes, ¿no? No hablo cavernícola, no hablo trunca, primaria trunca, ¿no? Pero seamos sinceros, no conocemos los términos o no hablamos en su idioma, en su forma de entender, de expresión. Por ejemplo, si yo le quisiera explicar a mi sobrino que es un Walkman, me va a costar mucho trabajo. Fíjate que nos pasó hace poquito con el sobrino de Diana. Ajá. Porque estaba una grabadora con cassette, Sí. ¿no? Entonces él estaba pues como que insistente en saber cómo era el funcionamiento de ese tipo de mecanismos, ¿no? Cinta magnética, sí. Ajá, entonces pues tuvo duro y dale. Y pasó algo muy chistoso, ¿no? Que cuando le dimos el cassette para que lo abriera, pues lo terminó casi botando. Le desprendió la tapa. Le puso la tapa al cassette. ¿Por qué? Porque no sabía que se tenía que girar. Ya. Porque él pensaba pensó- que era como una carta como una caja de Ajá. zapatos. Sí. Él se imaginó que era así como un Es topper. que nunca una le ha caja comprado unos Nike a ese niño. Algo así. Pero bueno, sí resulta un poco impresionante el contraste que tenemos en cómo entendemos el mundo las distintas generaciones. ¿Por Sí. qué? Porque no sé si ustedes recuerden cuando estábamos chavos, en las caricaturas que pasaban en la televisión, sistema abierto, televisión análoga, ¿no? Ya tocaban ciertos tintes futuristas, ¿no? En donde se hablaba de ciertas tecnologías como los rayos láser, las máquinas voladoras, ¿no? Los viajes en el tiempo o los poderes que te daban como esa combinación entre lo tecnológico y lo místico, ¿no? Los poderes que te daban ciertos amuletos o ciertas reliquias, ¿no? Sí. Y después te pasabas a las películas en donde, por ejemplo, las de Robocop, ¿no? Donde ya veías organismos cibernéticos, en donde se intentaban hacer la fusión entre el hombre y la máquina. Y todo este Todos íbamos a tener un carro volador. Sí, pero a lo que voy es que existía un proceso en el que tú no podías desligar la mecánica del avance tecnológico, del avance tecnológico, ¿no? Sí. Es decir, tú piensas en un robot y lo piensas con pistones, con engranes, Mangueras. con mangueras, ¿no? Sí, hoja de lata. Ajá, no te imaginas que ahora un robot puede ser un simple, un flexor, por ejemplo, ¿no? Sí, yo vi el otro día que hay un robot mariposa Sí, ajá. y nada más es a base de un pulso y hace el movimiento de la mariposa, hace el aleteo. Ajá. Y yo, wow. Yo sí me quedé, ¿cómo hicieron esa madre? Porque ya Exacto. sí, ¿no? Porque Entonces, tenemos esa visión, como dice ahorita David, ¿no? A lo mejor nuestro primer contacto con la visión futurista fueron justamente las caricaturas y las películas. Y nos presentaban un futuro en el que todo era muy así, los robots muy, rígidos, ¿no? Pero que sí hubo una etapa, ¿no? Con voces así, todas, bien... Y sobre todo, todos los robots eran humanoides, ¿no? Ajá. o semi-humanoides. Sí. Oh, sí, ¿no? Con esas voces, muy, ¿cómo decirlo? Distorsionadas o... Muy electrónicas. Ajá, muy electrónicas, ¿no? O sea, esa era nuestra imagen que teníamos del futuro en nuestra infancia. Y de repente, por ejemplo, ¿no? Los que ya no... O sea, ¿hace cuántos años,
hacían el análisis justamente de cuando en esta película de Volver al Futuro, cuando en la segunda parte de esta película, Sí. pues el Dr. Brown y McFly viajan al 2015. Sí. Y entonces Sí. era hacer el análisis de qué de ese 2015 del futuro que habían visto ellos realmente existía. Y yo me acuerdo, o sea, Sí. la verdad es que en ese entonces estaba trabajando con una amiguita y me dice, ay, en esa película a mí me pintaron que para el 2015 los autos iban a volar y yo ni mi calle pavimentada está. Es que hablaban un primer mundo. No, o sea, pero déjate de eso, o sea, era como que ya una generalización de cómo iba a ser las formas de transporte, el tipo de ropa, cosas así, Fíjate, ¿no? dijiste algo interesante de esa parte de que era una cosa general. Estamos hablando de globalización. Claro, que eso sí nos alcanzó el futuro. Sí, eso y nos sí, alcanzó, ¿no? Eso es Realmente. una realidad. Ahora ya realmente necesita haber cosas extremas en tu localidad como para que no te des cuenta de lo que está ocurriendo del otro lado del mundo en tiempo real, ¿no? Sí, Nos ocurrió muy apenas en Rusia este movimiento que realmente tiene más días, tiene más que una semana. Fue una semana muy activa, pero realmente el plan ya tiene bastante tiempo, tiene meses. Y realmente nos enteramos rápido, ¿no? sí, o sea, hoy en un clic te enteras de lo que está sucediendo en otro lado del mundo y llega un punto en el que dices, bueno, estamos más informados, más conectados, más todo, y entonces empiezas a darte cuenta que ese futuro que te presentaban las películas, las series, las caricaturas, pues ya nos alcanzó. Sí. E incluso lo estamos sobrepasando a lo que proponían en el sentido de algunas tecnologías y demás. Me acuerdo, recuerdo haber visto un capítulo de Los Expedientes Secretos X, Sí. donde su mayor temor eran las inteligencias artificiales. Eso estuvo bueno, sí. ¿No? Ok, Que sí. bueno, que también yo creo que Mira. vamos a tener un episodio dedicado a la Pero es que ese es inteligencia otro artificial. tema Sí, completamente y esperemos que el especialista nos diga que sí y nos platique bien todo el show, ¿no? A un especialista que se apunte, por favor. Sí, claro. Y Que y venga sobre- a quitarnos o a sembrarnos más miedo como la semana pasada. Sí, estaremos llamando a nuestro ingeniero en computación de cabecera. Claro, Sí. entonces esperemos que sí y nos resuelva dudas o nos genere más, ¿no? Sí, Y no. también esa parte, ¿no? El temor que muchas veces teníamos acerca de las cuestiones tecnológicas. Porque, por ejemplo, yo me ¿Teníamos? acuerdo- Sí, teníamos, la No, verdad. yo sigo temiendo, ¿eh? Ah, bueno, sí. Mira, yo de que vi Transformers dije, yo no me compro una licuadora de esas. ¿Serio? O Terminator, ¿no? Con la rebelión de las máquinas. Sí, por favor. Mira, yo eso de que conectes las cosas a internet, hay ciertas cosas que se tienen que desconectar. No, acá me dio mucha risa porque ya ven que ahora en los sistemas de cable también te ofrecen tu dispositivo inteligente para que ya el aparatito ese pues sea quien encienda la televisión, apague la televisión y le cambie de canal y todo. Y entonces de repente dices, ah, caray, ¿y cómo prende todo si no estaba apagado? Si estaba apagado, ¿no? Y así. Entonces te empiezas a cuestionar acerca de cómo te vigila esa cosa. Miren, de entrada, échale a su teléfono, a su computadora, échale una revisadita a su cuenta de Google y van a ver que nunca pueden apagar el micrófono. Entonces, pues, no entiendo que a lo mejor te va a mandar publicidad y todo eso, pero hay cosas que no se pueden hablar frente al teléfono. Entonces, Mira, el detalle está en que cuando hacemos como una remembranza de lo que tú creías que iba a haber en el futuro y ahora lo que estás viendo, entonces es inevitable pensar qué es lo que va a existir posteriormente, ¿no? Yo les decía hace poquito, ¿no? Que en un podcast que grabamos de la música regional o de Sí. los bailes de México, ¿no? Que al final de cuentas ahorita estamos o se considera música regional mexicana la música que se bailaba en el siglo XIX, ¿no? Pues, final del siglo XX, ¿no? sí. Y que se da a raíz del movimiento nacionalista y que se empieza a coreografiar y tal la cosa, ¿no? Y yo le decía mucho, bueno, le decía en ese sentido a a Violeta, que en un futuro pues la música regional van a ser pues las cumbias, ¿no?
va a ser El nuevo guapango, carnal. Sí, Está tomando con todo. Exacto. Entonces, si eso ha avanzado a nivel social, Sí. a nivel tecnológico creo que hay un salto abismal, ¿no? ¿Por qué? Porque a lo mejor nosotros crecimos con series como por ejemplo la del coche increíble, que no me acuerdo Kid. cómo se llama. Bueno, es Kid, cuatro. el auto increíble. Ajá, ¿no? En donde era un auto, pues que ya tenía su computadora que te hablaba, que tenía Es que comentábamos al principio bueno, antes de empezar a grabar, ¿cuál fue tu primer asombro que dijiste el futuro nos alcanzó? Yo les decía, cuando fui a una expo de las escuelas, expo Orienta, Orienta, una Expo Orienta. y había un bachiller, yo iba en primaria, había un bachiller que nos decía, no, cuando terminen la secundaria vengan con nosotros a estudiar, dice, porque aquí les podemos enseñar mecánica a un nivel profesional, que no sé qué, es más, van a poder trabajar con carros que tienen computadora, porque ahora los carros ya tienen computadora. Yo en mi mente decía, oh, no manches, imagínate un carro un bochito que ya trae su CPU, su monitor, su teclado, Claro. porque eran CPUs, Sí, claro. Sí, sí, ¿no? sí, Eran sí. unos armastotes. Porque esa era la idea que El tenías de una procesador, computadora. sí, Ajá. eso era una computadora, pues para la gente de a pie. Y es a lo que yo iba, ¿no? Es decir, tú creces con esa idea de que así puede ser un futuro. Sí. ¿no? ¿Y en qué momento, como tú dices, no? Tú te diste cuenta que el futuro te alcanzó cuando escuchaste que ya los carros traen computadora, por ejemplo, ¿no? Sí, dije, Sí, wow. caray, ¿no? Otro tipo de computadora, pero es la misma, ¿no? Ajá, no, y fíjate que ya siguiendo con esa línea del futuro, por ejemplo, ya después conocí bien las computadoras de los carros, dije, pues es un procesador nada más que te va diciendo, te lee todos los datos que emite el carro para ir controlando frenados, todo eso. Y apenas escuchando, hay computadoras que ya manejan completamente, o sea, desde que antes que salieran en Tesla, en el carro Google, todo eso, ya hay computadoras que están manejando principalmente en carreras, Fórmula 1, todo ese tipo. Ya las computadoras hacen un memoramba, una memoria donde dice, aquí frenaste, pero no fue necesario porque luego lo aceleraste. Entonces, la computadora hace una memoria y ya la computadora lo hace previo, aunque tú no frenes. Pero ya la computadora decía, bueno, es que quebraste mucho la dirección, pues necesitas frenar, ¿no? De tal manera. Que si te pones a pensar, sí da un poco de miedo, ¿no? Sí, porque ya realmente el que maneja es porque- la computadora, tú ya estás Sí. nomás al frente. Sí. Y dices, wow, pero realmente es casi un 50-50. 50 manos, 50 computadora. Sí. Pero dices, wow, ¿no? Ahora, fue hace un año, a principios de este año, que en China, Japón, donde falló el Tesla y en lugar de estacionarse, se arrancó Ajá, creo que a sí. toda velocidad. Fue este año, ¿no? Creo que sí. Bueno, entonces pues es donde dices, ok, está la seguridad de la computadora, pero ¿qué tan segura es la computadora, no? Sí, pues es lo que te digo. Y entonces es donde viene tu cuestionamiento de efectivamente, entonces, en ese capítulo de los expedientes secretos X tenían razón porque las máquinas se van a revelar. O en Terminator cuando conectan al Skynet, ¿no? Sí. Entonces sí, es que ustedes no están para saberlo, pero yo sí para contarlo. El día de hoy estamos botaneando con jícama, con chile y limón. Entonces, si por ahí escuchan ruidos extraños, Crunch, crunch. somos nosotros que estamos botaneando con eso. Ahora sí. No tiene ratones en casa. No tiene ratones en casa. Es que mire, también el futuro nos alcanzó y Nos alcanzó antes de la comida, entonces tenemos que hacer algo. No, entonces, Pero por a eso lo que, sí. es que sí, sí da un poco de miedo el hecho de que no puedas tener control sobre las cosas. Sobre Y todo como creo humanidad, que- ¿no? Ajá, y creo que eso es muy humano. Sí, El querer tener control de todo. O el querer controlar tu ambiente. que para su bien, vamos a decirle, ese es algo muy tóxico. Pero sí. Pero es muy humano, o sea, ¿no? O sea, creo que no existe alguien que de plano ande por la vida tan libre, tan decir, ay, no pasa nada que el mundo se caiga o que el teléfono conteste todo, haga todo. No, o sea, realmente ya, a pesar de que las generaciones actuales son muy dependientes hasta cierto punto, porque es el entorno que les ha tocado vivir Sí. de todo lo digital. O sea, nosotros sí todavía nos tocó.
justamente creo que esa transición, ¿no? O sea, Sí. de pasar de que te enseñaban lo que decía David, a que hagas tus cálculos mentales y todo con tu libretita, a que ahora los niños incluso pues ya no presentan en algunas escuelas, sobre todo en las particulares, ya sus exámenes son digitales. Sí, ya, de hecho, en algunas universidades, o sea, tienes tu tiempo de examen en la computadora y igual, el programa sabe si estás investigando en internet o no. Sí, que fue lo que ha pasado últimamente con las aplicaciones de exámenes para tanto nivel medio superior como superior en la universidad, ¿no? Que ya el examen es 100% en computadora. Sí. Debes tener un dispositivo para poder hacer tu examen. Y yo me acuerdo, o sea, digo, imagínense, a mí sí me tocó irme a formar para solicitar mi ficha. Sí. Cuando fui para la prepa, o sea, sí fue completamente así de, fórmate y a ver si alcanzas ficha. Ya para la prepa sí fue así de, pues lo haces tu preregistro en internet. Sí. Pero es lo que yo platicaba el otro día, ¿no? A mí sí me tocó comprar mi periódico y buscar el folio que me dieron para ver si había sido aceptada o no en la prepa. Sí, Hoy sí. te mandan un correo. Sí. Que viene esta parte, es una etapa en donde a muchas generaciones les está tocando vivir en este entorno digital, en donde no han tenido la capacidad ni la oportunidad de analizar estos cambios que se ha dado en cuanto a la tecnología, porque creo que también la tecnología está avanzando muy rápidamente y el futuro creo que nos está alcanzando más rápido de lo que pensamos, ¿no? Por ejemplo, en cuanto a las computadoras, no sé, a mí me tocó todavía estar en la prepa, trabajar con pantallas monocromáticas De las verdes. de las verdes, pero no, o sea, no porque fuera el estándar, sino porque eran equipos que se seguían utilizando. ¿Te tocaron los disquetes? Escuchen esto. Mira, ¿Los disquetes de 5.5? Sí me tocó usarlos, no como uso común, pero sí estuve trabajando en equipos que todavía aceptaban disquetes de 5 1/4. El más común en ese entonces era el de 3 1/2, Sí. ¿no? Que después, ¿Qué tenías que formatear? Tenías que formatear y tenías que vacunar, tenías que hacer un montón de cosas, ¿no? En su 1.44 megas de capacidad. Y que imagínate, o sea, no podíamos guardar tampoco archivos tan grandes No. No. porque pues no tenía capacidad para almacenar. No había no eran muchos archivos tan grandes. Exacto, también los archivos no eran tan grandes, no Creo eran que tan pesados. los más pesados eran algún juego, que eran 4 o 5 disquetes. Fíjate, si no mal recuerdo, el sistema operativo de Windows, el 3.1, no venía en discos, venía en disquetes. Eran 12 disquetes. Entonces, para cargar ese sistema operativo, tú metías el disquete número 1, ya trabajaba la máquina y te salía un mensaje en la pantalla. Inserte el disquete número 2, ¿no? Sí. Bueno, así se vendía el sistema operativo. Tu cajita con tus 12 disquetes del sistema operativo. Porque seamos sinceros, si tú tenías una computadora, no es que ya tuvieras acceso a internet. No, que eso era otro show. Ese era otro show, güey. Sí. Y realmente pues te daban te vendían tus disquetes para actualizar, para trabajar, para tener lo básico nada más. Ajá. Sí, porque el internet también ya fue justamente ese salto al futuro. Y que seamos sinceros, ahora los chavos dicen, es que se actualiza cada 20 minutos. Yo, felicidades, carnal, porque antes lo teníamos que hacer a disquetes, carnal. Claro. Fíjate que justamente ese salto que tú dices, cuando supiste tú que te alcanzó el futuro, cuando viste la parte de los carros, yo creo que en mi caso fue justamente en la cuestión de la programación. Y aquí hay algo bien curioso, porque los lenguajes de programación van cambiando un montón. Sí. Ahorita el que está más, está más usado en estos años de los 2020 es el Python. Pero cuando yo estuve estudiando en el TEC era el C. Ok. Entonces, los lenguajes de programación van evolucionando de una manera tan rápida y se van haciendo de una manera tan, vamos a llamarlo, intuitiva, si lo queremos poner algún mote, en donde ya es muy fácil programar, ¿no? Es decir, entender un lenguaje de programación ya es muy sencillo actualmente.
Antes era aprenderte comandos, librerías, matrices, y demás, ¿no? Estructuras, ¿no? Sí. Ahorita está eso mismo, pero ya en subprogramas, que los lenguajes de programación ya te hacen solitos y tú únicamente tienes que ir dictando las instrucciones. Digo, a grandes rasgos, ¿no? Sí. Sí, porque ahorita ahí salen los programadores, ¿no? Decirme, no es cierto. No es cierto, todavía seguimos haciendo Sí, exacto. código, sí. Sí, exacto, sí, hay códigos, todo eso, pero vamos, hay subprocesos que ya vienen... Bueno, es para gente especializada y realmente sí, seamos sinceros, ¿no? Pero ahí es justamente donde yo me di cuenta, ¿no? O sea, cómo ha avanzado tanto el futuro en donde la computadora ya te va diciendo qué es lo que tú tienes que decirle cómo hacer. Es decir, si tú quieres programar, no sé, un juego de habilidades, entonces tú únicamente le vas a tener que decir a la computadora, quiero que me programes un juego de habilidades para desarrollar tal, y la computadora te lo hace. Sí. ¿No? Sí. Es como cuando, no sé si ustedes ubican la caricatura de Phineas y Fer. Ese cuate. En donde el doctor Doofenshmirtz, ¿no? Sí. Crea una máquina que crea inventos. Ah, ok. Entonces nada más le pide a la máquina que cree los inventos. Bueno, es un avance tecnológico, ¿no? Sí, pero está planteando problemas interesantes. ¿Qué es lo que pasa ahorita, no? Entonces, ¿dónde está la valía, por ejemplo, ahorita? Vamos a ponerlo, la valía de un diseñador gráfico. Con esa parte de los software inteligentes, de las inteligencias artificiales, donde tú le pones, ¿sabes qué? Yo no puedo, por ejemplo, hay bancos de imágenes que se venden para que tú puedas ilustrar tus trabajos, ¿no? Sí. Pero si te has dado cuenta que en algunos buscadores pones una imagen y te suben imágenes similares. Sí. ¿No? Bueno, pues no vas a poder usar la que tú subiste porque tiene derechos de autor, pero sí vas a poder usar una imagen similar que te creó algún programa o alguna inteligencia cierto. Y que no tiene derechos. Es completamente libre. Vamos a Es ver. completamente libre, pero es igualita a la otra, Ya. ¿no? Pero solamente por el hecho de estar hecho con una... Exactamente. Por el hecho de estar hecho con una inteligencia artificial. O con Así algún es, programa. algún programa. Ajá. Sí, tú ya le dices, o sea, pones en tu buscador qué imagen quieres Bueno, y te despliega ajá. ahí Unas sugerencias, ¿no? una Sí, sugerencia y ya, o sea, Bueno, esto radica... bueno, siento que es mucho como esa parte de la piratería, ¿no? Es El que pues, pirata está no- rayando en eso. Sí, está sí, rayando en no esos, pone en esos tal terrenos. cual la marca porque por eso sí lo pueden demandar, pero si le cambia la tipografía o le cambia los colores o le cambia la forma, ya se protege un poco, ¿no? Pero sí, o sea, creo que rayaría un cuanto en la piratería. pero eso es lo que te permite hacer actualmente la tecnología. Y es que es ahí donde yo me di cuenta donde ya el futuro nos alcanzó, porque ya se está poniendo la tecnología al alcance de todos, y eso es bueno, pero también puede ser riesgoso. Sí, darle a unos changos, a una manada de changos martillos, no van a construir en un principio. No, perdón. Entonces, van a encontrar que se pueden arrojar los Sí. martillos. Y pensando en esto, entonces me atrevo a decir que, por ejemplo, bueno, no sé si ustedes vieron hace tiempo algunos imágenes que se habían revelado en donde le pedían a niños de hace 100 años o hace 120 años, algo así, que dibujaran cómo sería el futuro, ¿no? Y entonces ellos dibujaban pues a gente en un salón tomando clases, pero con audífonos conectados a unos cables y con televisiones, ¿no? O sea, a su manera de entender cómo serían las clases, ¿no? Hace Ahora, 100 años. sí, bueno, más o menos, ¿no? O sea, por ahí así el asunto, ¿no? Principio siglo XX. Sí. Entonces, es interesante el hecho de saber cómo ellos veían su futuro, o veían el futuro que ellos, en base a cómo ellos vivían, ¿no? Si ahora yo te pregunto, ¿cómo ves el futuro? Mira, ajá. Difícilmente a lo mejor me vas a decir, sí, con cables, con unos audífonos con cables conectados a una red. No creo, ¿no? A lo mejor de manera inalámbrica, con pantallas holográficas y puede ser. Pero a lo que voy es que yo como lo veo ahorita es que se está haciendo la humanidad tan dependiente de la tecnología y de procesos de computación
que sí se va a poder avanzar un poco más rápido, se van a poder hacer tareas más complicadas más rápido, pero también creo que vamos en un retroceso de las habilidades. Sí, bueno, es que regresando a lo que dijiste, pues esos niños de hace 100 años no estaban tan perdidos, ¿eh? Le No, pegaron. no, sí. Porque, perdón, pero tú viste a los niños en pandemia cómo estaban con audífonos y frente a su teléfono. Sí, 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 sí. Entonces- o sea, justamente ahí fue donde yo también me di cuenta, dije, caray, sí ya nos alcanzó el Sí, futuro, no. porque en este proceso de la pandemia, en donde tuvimos que transicionar de lo presencial a lo digital, Sí, es... o sea, esa parte de ahora conéctate con los alumnos, o sea, innova, o sea, tienes que generar estrategias para poder seguir trabajando en un sistema en el que nosotros, al menos en México, sí era muy tradicional y de repente, ¡pac!, ¿no? Cambia por completo. Entonces es hasta cierto punto como echar mano de decir, bueno, yo en algún momento vi esto, entonces me puede funcionar y para mis alumnos. O sea, de verdad que el proceso educativo en esta pandemia tuvo que evolucionar rapidísimo. Sí, sobre todo creo que cambiamos muy rápido por la situación, ¿no? De la pandemia. Y sí, retomando un poco de lo que dice David, ¿no? Que estamos perdiendo ciertas habilidades. Sí, pero creo que no toda la gente aún. Gracias, ¿no? Porque Es que, bueno, no sé si... es que, bueno, por ejemplo, simplemente algo que nos estamos olvidando y a lo mejor en un futuro si vienen esas tecnologías es conocer temporales como para las cosechas, ¿no? Que realmente, seamos sinceros, ¿quién de los que nos escucha actualmente, pues sí conoce un temporal para saber cuál es el momento de sembrar, ¿no? Y Fíjate que es interesante lo que dices porque justamente tú pensarías, o si decimos ahorita la palabra computación, pues pensamos en un dispositivo electrónico, ¿no? sí, y ya, Digital, cosas, entonces, y dejamos de lado esta parte de las computadoras análogas, que eran justamente esas máquinas que eran diseñadas para resolver problemas en muchos ámbitos, ¿no? sí, Hay una de estas máquinas que se diseñó justamente para lo que tú estás diciendo, para reconocer, en este caso no temporales, pero sí la subida y bajada de mareas, ¿no? ajá, sí, sí. Antes de la época digital, antes de las computadoras, se diseñaron computadoras mecánicas y análogas que eran capaces después de un proceso de descomposición de frecuencias, de mareas y demás, predecir hasta cierto punto cuándo iba a estar la marea alta, cuándo iba a estar la marea baja, ¿no? Sí. Entonces, si eso lo quisiéramos aplicar a nuestro entorno, que no hay mareas aquí, pero sí, bueno, aquí en el centro del Estado de México, Sí, pero que sí, como tú nos dices, ¿no? El conocer este tipo de ciclos, y si eso lo pudiésemos aplicar, ¿no? En tecnología que nos pudiera ayudar a la lectura de lo que antes hacían de manera tradicional, ¿no? Intuitiva. Exacto, ¿no? Del poder reconocer esos rasgos en el ambiente, que si amanecía con cierto tipo de nubes, que si amanecía con cierto tipo de sí, con la temperatura, el viento, ¿no? Exacto, Conocerlo. ¿no? Y sobre todo, bueno, sí, sobre todo esa parte de irlo conociendo, porque realmente tecnologías en el campo ya hay muchas. O sea, ya hay medidores de humedad y cuestiones así, ¿no? Invernaderos muy inteligentes. Pero ¿qué tanto de eso es aplicable? Pues en cuestiones, pues ya a manera, pues digámoslo así, industrial y como para darnos de comer a México. Sí, porque mira, por ejemplo, hace algún tiempo cuando hacíamos una investigación, revisábamos el archivo parroquial y municipal y encontrábamos los pronósticos del clima de los años 1800. Sí. Y cuando yo platicaba esto, alguien me dijo, ¿y cómo le hacían? Si no tenían computadoras, si no tenían el teléfono para que les dijera, y yo así de observación, conocimiento del entorno. Sí, la abuela siempre decía, volteen al cielo para ver cómo va a estar. Claro, ¿no? Y o sea, y podían predecirlo porque finalmente la naturaleza es cíclica. Sí. Y entonces, bueno, sabes que hay un proceso, que hay un patrón. Que eso, o sea, y creo que de repente también nos asombramos hoy tanto con la tecnología. Y sí, o sea, nos asombra, nos asusta en ocasiones porque decimos, oye, ¿qué va a pasar? Que no sé qué. Pero creo que es importante tener presente el que detrás, mejor dicho, antes de esa máquina hay una mente humana.
En la mayoría de los casos. En la mayoría de los casos. Teníamos una maestra que era nuestra maestra de programación y decía, mira, si tu programa no corre, checa bien tu código porque normalmente el error va a estar entre la máquina y la silla. Sí, sí, como cuando le dices, es que su problema es que el balín que va detrás del volante está fallando. Sí. Sí. Algo así, ¿no? Pero bueno, el chiste de este podcast, ¿no? Antes de que se nos vaya terminando el tiempo, pues era justamente reflexionar sobre estos temas futuristas, tanto en la tecnología, en donde muchos de los temas que se planteaban tanto en películas como en series que nosotros vimos, ahora ya es un común, ¿no? El hecho de la comunicación a través de una pantalla en tiempo real, otros no, como los carros voladores, ¿no? Los productos deshidratados, los alimentos deshidratados. Ajá, exacto, por ejemplo, ¿no? Sí, que todo le ponías así agüita y ¡pum! Ya tenías un pavo. Exacto, algo así. Digo, todavía no es así, pero ya... Bueno, sopas Maruchan. Ya vamos para allá con ramen algunos japonés, todo. Sí, ¿no? O por ejemplo, bueno, ahora con este tipo de las nuevas tecnologías en cuanto a los dispositivos de localización, ¿no? Ya es bien fácil que no sabes en dónde estás, abres tu buscador. Ya es difícil que te pierdas. Exacto, ¿no? Ya quieres llegar a algún lugar, pones tu mapa y te va diciendo por dónde, ¿no? Fíjate que eso es algo que la tecnología, sí hay que agradecerle a la tecnología. Y esto es un llamado a las autoridades. Antes eran 72 horas de desaparecido, ¿no? Uh-huh. Hasta que dijeran, se perdió. Ahora sí, realmente, pues sí, ya es cuando dan la alerta, ¿no? No hay que pasar 72 horas, porque ¿quién se pierde ahora 72 horas? Con toda la tecnología que hay, ¿no? Digo, ya ¿Quién la se verdad es pierde, que no? la tecnología ha llegado a niveles donde a una persona le puedes insertar un chip. Sí. Que en algunos casos o lugares o dispositivos no insertar, a lo mejor colocar algún dispositivo, ya sea una pulsera o algo así. Por ejemplo, en el caso de los adultos mayores que tienen problemas ya de demencia o de Alzheimer, ¿no? Que esa es una forma en que los familiares también pues los protegen. Sí. Entonces, la verdad es que creo que sí, o sea, definitivamente hay una teoría, se llama la teoría crítica en el aspecto sociológico, que dice que la tecnología debe estar al servicio de la humanidad. Es para de el las bien. reglas de la robótica, ¿no? Ajá, para el bien. Sí, pero yo aquí preguntaría, ¿para el bien de quién? Es que deja abierto ese... Pues como, mira, como todas las Ese tecnologías del mundo, ¿no? La medicina era un bien para la humanidad, para un bien para todos, pero ¿quiénes somos todos, no? La medicina, la escuela. Que ese es otro tema futurista que, o sea, dices, no inventes. O sea, el hecho de que hoy hablemos de epidemias y pandemias que supuestamente pueden ser transmitidas muy sencillamente por un animal y que dices, bueno, hoy sabemos que existen infinidad de lugares donde pues se pueden ya procesar los virus, las bacterias, todo pues en Sí, en la pandemia sintético. dejó muchas preguntas que decías, bueno, si No, pudimos con y una luego- gripa en menos de un año, híjole, una gripa que mataba. Sí, pero... ¿Por qué no se ha podido otras cosas? Pero dices, ok, entiendo. Ajá, ¿no? Hay algo más, ¿no? Dices, Yo, ay. yo creo que tenemos que hacer un podcast de estas teorías conspiranoicas, ¿no? Porque... Sí, Ah, sí. Sí, porque también se pone interesante. Pero bueno, y luego si te juntas con amigos que trabajan en industrias que nos van despepitando los secretos industriales. De secreto que firmaron ¿cómo dijo? Su carta de confidencialidad. Ándale, Ajá. firmó y tú dices, Pero, pues, no, que ya nos está van, ahí, o sea, ¿no? digo que no nos dicen todo, pero que nos van contando su quehacer día con día y los riesgos que a veces nosotros como simples más iguales no conocemos. Pues que uno los da por hecho, ¿no? Sí, ¿no? Y dices, pues ¿A así dónde? es, Y como ¿no? dijera el gran poeta, ¿no? ¿A dónde vamos a parar? Sí. Sí. Mira, entiendo esta parte porque realmente pues ya somos tantos que es difícil tenerlo todo como hace 50 años, ¿no? Que era... No, y en esto creo que también dejaría mucho que decir de la humanidad si siguiéramos así con todo lo que tenemos. Claro, ¿No? creo que definitivamente, de hecho, dentro de los procesos evolutivos de la humanidad, los desarrollos tecnológicos son los que han ido marcando eras, ¿no? Claro. Sí. Momentos de transición. Estamos ahorita en una etapa digital donde todo es a través de dispositivos móviles y redes y demás, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿hacia dónde vamos?
¿Qué nos va a tocar ver más adelante? Porque ahorita ya nos alcanzó el futuro que veíamos de niños. Sí, ya tenemos esas casas inteligentes que eran toda una sociedad, eran todo un sueño dentro de la Sí. televisión, ¿no? Llegabas y se prendía la luz, ¿no? Exacto, Hoy no sí. tienes Porque que era aplaudir. aplaudido. Hoy nomás agarras y dices, por favor, prende la luz, ¿no? Ajá. O sea, entonces realmente creo que nos sorprende el que nos haya alcanzado todo aquello que parecíamos inimaginable, Sí, pero nos sorprende más el pensar que sigue. pues mira, dime viejo, pero yo no me imagino o sea, como para dónde vamos, ¿no? Me suena un cuanto difícil, pero creo que sí vamos a empezar a una etapa donde los humanos vamos a ser admirados reconocidos simplemente por el ser humanos, más allá del de... Fíjate Como antes que- era es que es el doctor fulanito, es el doctor del pueblo. Ajá. Creo que ya no, sino va a ser más bien o el mecánico, él es el mejor mecánico. Creo que ya no, ¿por qué? Porque todo eso lo va a ocupar máquinas Sí. que lo van a hacer inteligentemente, que se van a conectar, por ejemplo, el mecánico, el robot ya se va a conectar con tu carro y lo va a arreglar, ¿no? Le va a Y el decir, carro le va a pues, decir, aquí me duele. aquí me duele, prácticamente, ¿no? Sí, sí, sí. Y Fíjate que, te interrumpo tanto, hay un episodio, ahorita que dijiste esto de reconocer, hay un episodio de la serie que se llama Doctor Who, en donde se supone que el Doctor Who viaja con, no me acuerdo otro nombre de la protagonista, viajan al último día de la Tierra, ¿no? Es decir, al último día en donde la Tierra va a estar y explota y toda la cosa, ¿no? Y en esa ceremonia, pues se reúnen varias razas y a presenciar el fin de la Tierra, ¿no? Porque es una estrella que tarde o temprano va a llegar a su final. Ujú. Sí. Bien. Y entonces se reúnen ahí en una nave para ver cómo va a explotar y le dan la bienvenida al último habitante de la Tierra, al último ser humano de la Tierra, ¿no? Y entonces entra una especie como de cuero aplanado, así retirado en un marco, con ojos y boca, ¿no? Y hacen vamos, La alusión. sí, a que pues la moda de los humanos era hacerse cirugías para aplanarse, ¿no? Y entre más plana estés, pues más humana eres. Sí, sí, sí. Sí, yo Está creo que vamos para interesante. allá, ¿eh? Está interesante, entonces, si pueden ahí, los que nos escuchan, echarse ese capítulo de la serie de Doctor Who, verán una situación interesante para filosofar. Y que bueno, todos nuestros escuchas nos cuenten, nos platiquen si también alguna vez les ha causado curiosidad este tema, los ha puesto a filosofar como a nosotros hoy. Sí. Y sobre todo que todos nuestros escuchas compren galletas. Claro, porque recuerden que este podcast llega a ustedes gracias a Notas con sabor. El deleite al paladar de su boca. que estamos muy contentos porque déjenme decirles que pronto ya vamos a tener este punto de venta. Ya estamos. Y créanme que este tiempo que nos fuimos de vacaciones, este tiempo que nos fuimos de vacaciones no fueron vacaciones realmente. Estuvimos ahí trabajando en Notas con Sabor, así que Sí. no olviden de buscarnos en nuestras redes. Pronto. Búsquenos con el hashtag Notas con Sabor. Ay, está relampagueando. Sí, sí, sí. Verano. Sí, búsquenos con el hashtag Notas con Sabor para que vean la variedad de productos que tenemos. Nos vemos. Chicas. Nos vemos. Adiós. Con este calor tropical.